Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 15. Rubedo, guardiana del santuario de los héroes, perteneciente a la raza heteromórfica, siendo ella una autómata, al igual que la Pleiade CZ20128 Delta, pero a diferencia de ella, podía mostrar emociones abiertamente en menor medida. Su residencia se encontraba en el 8º piso, su creador Tabula Esmaradigna, usó el ítem mundial, piedra calórica, como núcleo. Ella había sido creada como el ser más fuerte en todo Ain Sol Goun, capaz incluso de derrotar al campeón del mundo, Touchme. El nivel máximo que los jugadores en Yggdrasil podían alcanzar era de 100, pero ella poseía el nivel 105, esto fue dictaminado por los propios administradores. Considerada como la más fuerte entre todos, fue capaz de detener a 1500 jugadores de nivel 100, incluso cuando estos solo habían perdido pocos miembros en todos los pisos. Era la carta de triunfo de Ain Sol Goun. Ella había sido creada de una manera diferente a los otros NPC, se usó un ítem mundial como núcleo, su corazón estaba hecho de una piedra calórica y sería indestructible, su personalidad era simple, era gentil con todos los seres, pero las actitudes o las caras que a veces mostraba hacía intuir a las personas que ella era una persona que despreciaba a todos. Ella poseía un karma de 0, si bien era gentil, también lo sería con sus enemigos a destruir. Si ella se saliera de control, podría causar la destrucción de Ain Sol Goun y solo podrían vencerla si todos los guardianes de nivel 100 estuvieran equipados con ítems de clase mundial, ítems de equipamiento, tales como el ítem mundial de Albedo, pero ese tipo de ítems mundiales era casi inexistentes en Nazarick, por lo que resultaría difícil vencerla. Al poseer un ítem mundial como núcleo era inmune a los ítems mundiales en sí. Su gran peligrosidad y poderío causó que su creador Tabula Esmaradigna acomodara su personalidad como alguien que tendría la funcionalidad igualada al de un golem, y también expresó a todos los miembros a que pusieran una contraseña permanente en ella, para dar órdenes exactas que superaran sus funciones primordiales. Cada miembro de Ain Sol Goun accedió a esta petición. Las contraseñas diferían por miembro, con tal de que se reconozca al responsable de la orden, para no olvidarse de la contraseña en caso de que algo salga mal. Todos pusieron una contraseña inolvidable, su cumpleaños, la fecha del nacimiento de alguien, el nombre de su madre y padre, su número de la suerte, diferentes cosas. Todos mantuvieron la contraseña en su propio conocimiento, y solo sería usado en algún momento de crisis, pero eso nunca ocurrió. La contraseña de Momonga fue la fecha de un evento que causó un gran cambio en su vida. Rubedo estaría en alerta si es que algún extraño entrara en sus dominios, y como casi nadie bajaba a ese piso, su existencia era desconocida por la mayoría de NPC, siendo Albedo y su supervisor Victim los únicos guardianes de piso que conocían su existencia. Cuando Morian accedió a su área de vigilancia, ella mostró hostilidad, al igual que lo hizo con los invasores de antaño. Tenía clases y trabajos imponentes que inhabilitaba a algunas clases. Las más fuertes de todas ellas era, entidad mundial, reina del tiempo y espacio, y heroína mundial. Cuando Morian dio la contraseña personal de identificación, ella accedió y deshizo cualquier acto de hostilidad, ya que la contraseña solo podría darla a miembros de Ain Sol Goun. La primera orden que Morian había impuesto fue la de remover el liderazgo temporalmente, ya que en ese momento, Morian no era el maestro del gremio, era Ainz, cuyo poder superaría el suyo, incluso si él usara la contraseña del líder del gremio. Rubedo no lo tomaría como el verdadero, se había tomado en cuenta si es que otros miembros aparecerían en el futuro. Por ello, Rubedo no tomaría el nombre de los 41 seres supremos, solo sería nombrado como integrantes de Ain Sol Goun. Rubedo poseía habilidades sorprendentes, por lo que la segunda orden que le impuso a ella fue la de ingresar a la tesorería y traer consigo un anillo de Ain Sol Goun. El ingreso a la tesorería solo sería posible para las personas que portaran el anillo de Ain Sol Goun, por lo que les resultaría imposible su ingreso, pero Rubedo, quien poseía la clase reina del espacio y el tiempo, podía atravesar las defensas que protegían esos terrenos sin ser detectada. Era por esa razón que Morian la buscó, ya que sería el NPC que lo podría tomar en serio y reconocerlo como miembro de Ain Sol Goun, y porque podría ingresar libremente a la tesorería. Rubedo ingresó, tomó uno de los muchos anillos que se guardaban ahí y se lo entregó a Morian, quien lo colocó en uno de sus dedos. El anillo de sustento estaba guardado en su espacio de bolsillo, y solo sería posible su obtención tras haberlo asesinado, pero tras consumir la poción de inmortalidad, este efecto nunca tuvo lugar. Gracias por haberlo traído, Rubedo. No tiene por qué agradecer, solo cumplí una orden de uno de los seres supremos. Ya veo. Por ahora, vamos a la mesa redonda. La cámara de conferencia de los seres supremos, ¿puedo preguntar la razón?
Te lo explicaré ahí, por ahora, esperemos en ese lugar. Morian usó el anillo para teletransportarse a la mesa redonda de Ain Sol Goun, mientras que Rubedo usó sus habilidades para moverse a través del espacio y aparecer en ese lugar. Ya dentro de la habitación, la primera cosa que llamó la atención de Morian fue el cetro que yacía resguardado en ese lugar. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que lo volví a ver? ¿Qué recuerdos? ¿Quiere que haga algo más por usted? Sí, pero primero debo de responder a tu pregunta. Rubedo, ¿sabes quién soy yo? No, lo siento mucho, pero he de suponer que es un nuevo integrante de los seres supremos. Ante la primicia de un nuevo integrante, se le haría saber sobre la existencia de Rubedo, pero, después del miembro 41, nadie se había vuelto un miembro, no porque no hubiera personas que quisieran unirse, era porque no cumplían con los requisitos de ingreso. Te equivocas, Rubedo, aunque no te culpo. ¿En esta forma me reconoces? Morian usó una habilidad para transformarse, y cambio a la forma de un Elder Lich. Más exacto sería decir que usó esa habilidad para tomar la forma del actual Ain Sol Goun. Momonga-sama. Pero. Tu sorpresa es de esperarse, yo me fui hace tiempo, pero Rubedo, si yo no estuve en todo este tiempo, ¿quién es el actual Momonga? Aunque, ahora se hace llamar Ain Sol Goun, ¿sabes algo? No, Momonga-sama, si es un impostor, entonces su eliminación debe ser prioridad. Dejando de lado la eliminación, necesito que lo traigas aquí. Él debería de poseer un anillo de Ain Sol Goun, por lo que podrá acceder también a esta habitación. Entendido, Momonga-sama. Morian activó una habilidad de clarividencia, y le indicó dónde estaría Ains. Cuando ella lo ubicó, fue directamente a tal lugar. Para cuando ella había llegado, vio a su hermana Albedo y a otra persona. Ella no conocía a los demás guardianes y ellos tenían prohibido el ingreso al 8º piso, por lo que en el momento que Rubedo ingresó al encuentro con Ains, la sorpresa que se llevó de Miurge fue aceptable. Cuando ella intentó dirigirse hacia Albedo, su hermana mayor, Ains habló, interrumpiéndola en el proceso. Con ningún sentimiento, Rubedo sujetó del cuello huesudo de Ains y se lo llevó hasta la sala de conferencia de Ain Sol Goun. Ya en el lugar, Rubedo soltó a Ains. ¿Qué significa esto? Contesta, Rubedo. Oye, ya basta, solo empeoras tu situación. Imposible, ¿qué haces en este lugar? Eso debería de ser imposible. Fue fácil, de hecho, tú también puedes ingresar, así que, ya deberías de saber la respuesta, o al menos, eso espero. Frente a Ains, se encontraba Morian, se sentó en la silla del maestro del gremio. Esa acción fue algo que ofendió a Ains, pero ignoró por ahora tal acto, ya que la sorpresa más grande fue ver a Rubedo bajo las órdenes de un humano. En su confusión trató de invocar un no muerto Overlord, pero en ese momento, Morian usó gran rechazo, un hechizo de 9º nivel que cancela el intento del objetivo de usar gran invocación, evitando así que Ains pudiera invocar a un muerto. Con su intento de invocar fallido, intento pensar cómo salir de tal situación. Entiendo que estés confundido, pero antes de cualquier cosa, hablemos. Aunque Morian había estado calmado los momentos iniciales, en el último momento, dejó salir su total hostilidad hacia Ains. Rubedo se encontraba parada en una de las esquinas a espera de una orden. Cuando Ains vio y sintió la hostilidad, pensó que las cosas no terminarían bien para él si seguía así, por lo que usó la única carta que podría usar en esa situación. Bajo el nombre de Ain Sol Goun, pedido a través de contraseña, número de clave, 15-5-126, ordeno la subyugación del individuo ante mí llamado Morian. Petición denegada, el rango de maestro del gremio ha sido momentáneamente inhabilitada y la contraseña usada, procede a tener un error. Dos seres supremos no pueden usar la misma contraseña, por lo que se tomará valor a la primera orden. ¿Qué? Eso debería de decirlo yo. ¿Cómo sabes la contraseña? Contesta. Morian quedó pasmado ante la acción de Ains. El número debería de haber sido privado, y él jamás se lo había contado a nadie. Que alguien supiera la existencia de Rubedo y de sus órdenes por contraseñas que tendrían una alta prioridad ante todo, era algo que podría haberse filtrado de parte de uno de los miembros de Ain Sol Goun. Aunque le dolería mucho que esa sea la razón, no podía negar la posibilidad, pero saber la contraseña privada de uso, era algo que nadie debería de saber y mucho menos que un impostor. He ahí la razón de la ira de Morian, ira que estaba mezclada con una gran confusión. Por otro lado, Ains estaba igualmente confundido, primero por las palabras de Rubedo y después por lo que dijo Morian, siendo esa acción difícil de comprender. Contesta. Impostor. Impostor. Más confusión llenó la cabeza de Ains. Sus palabras no tenían nada de sentido. ¿Por qué él sería un impostor?
¿Por qué alguien que no era él, sabía sobre el ingreso de la contraseña y, sobre todo, de su contraseña? ¿No lo conocía? Entonces, ¿por qué? ¿Y quién era en verdad el humano llamado Morian? Albedo estaba realmente confundida, al igual que Demiurge, pero fue Demiurge el primero en actuar de una manera anormalmente calmada. Albedo, llama a tu hermana. Albedo, despierta de una maldita vez. ¿Eh? Debemos de ubicar a Ain-sama, llama a Nigredo inmediatamente, yo informaré de esto a los demás guardianes, nadie debe de salir de Nazarik. Albedo, no hizo más que asentir, estaba sufriendo una extraña vulnerabilidad, no sabía por qué su hermana pequeña secuestró a Ains, ni por qué no intentó explicar la situación, pero de algo estaba segura, no podía perdonar a nadie que intentara lastimar a Ains, la persona que ella amaba, Momonga, no importaba que fuera su hermana, incluso si fuera otro de los seres supremos. Albedo se comunicó con Nigredo, su hermana mayor, quien actualmente estaba en el orfanato, en compañía de Yuri Alpa. Nigredo, al enterarse de la situación, usó un portal para ingresar rápidamente a Nazarik, pero las defensas la dejaron afuera de la tumba, desde ahí, ingresó a Nazarik, ya dentro, usó de nuevo portal, para ir directamente hasta la sala del trono donde todos se estaban reuniendo, en ese lugar esperaban todos los guardianes, la situación actual también se les había explicado, el escape de Morian y lo más importante, el secuestro de Ains. Las medidas ante este caso, consistía de una sola acción, ubicar a Ains y no dejar salir a ningún individuo de todo Nazarik, después de asegurar a Ains, cada guardián mandará informes si la ubicación de Morian se hace conocida. Entonces, Nigredo, ¿tienes algo? Esto es extraño. ¿Extraño? ¿Qué es extraño? Ain-sama se encuentra actualmente en la tesorería. En la tesorería, entonces, yo iré en su búsqueda. Actor de Pandora, demostraba tener prisa en ir al rescate de su creador, la preocupación por el supuesto secuestro, hizo que Pandora sea algo diferente de lo habitual, solo quería ir con Ains y ponerlo a salvo. Él era el único NPC que tenía aún presente a su creador, él no quería descubrir cómo se sentiría la soledad de no poder contar con la presencia de su ser supremo, por esa razón, él lo protegería incluso si tenga que morir en el proceso. Espera, actor de Pandora, yo también voy. Albedo, ¿hay alguna razón? Supongo que es por aquella mujer. Demiurge no conocía a Rubedo, pero la acción que Albedo y Ains habían tomado, le decía que ella pertenecía a Nazarik, pero el conocimiento sobre ese individuo era desconocido para él y los demás guardianes de piso. Exacto. Ella es mi hermana menor, su nombre es Rubedo, ella reside en el 8º piso. Spinel. Pero ella debería de permanecer en el 8º piso, ¿por qué se encuentra con Ain-sama? Nigredo, siempre tenía un presentimiento, no sabía si era algo impuesto por su creador o alguna premonición, pero siempre pensó que Spinel, como llamaba a Rubedo, causaría una gran calamidad a Nazarik, por supuesto, ella había informado de esto a su hermana y supervisora de los guardianes, Albedo, pero ella estaba segura de que Rubedo, jamás traicionaría a Nazarik, ni a Ains, pero la acción que hizo Rubedo anteriormente llevó a Albedo a comenzar a dudar sobre esas palabras, debería demostrar confianza ante Rubedo, o tendría que tomar medidas ante el futuro peligroso que profetizaba Nigredo. Nesan, eso no es importante en este momento, tengo que saber qué es lo que la impulsó a realizar tal acción. ¿Qué estás diciendo, Albedo? Una acción de tal calibre, se debe de tomar como una traición absoluta, su ejecución será tomada en cuenta más tarde. No me refiero a eso, cuando miré los datos administrativos de los guardianes, me fijé en su nombre, en caso de que ésta se hubiera tornado de otro color, al igual que con lo que pasó con Shaltear, pero, pude ver que Rubedo no había mostrado signos de traición a Ain-sama, de ser posible me gustaría preguntarle directamente, ¿por qué hizo eso? Dices que hizo tal acción, para proteger a Ain-sama de Morian. Puede ser una posibilidad. De acuerdo, Morian no podrá ingresar a la tesorería, necesitaría un anillo de Ain Sol Goun, así que es imposible su ingreso. Pero, Albedo, si ves que realiza alguna acción hostil, deberás de manejar su ejecución tú misma. Me temo que eso será casi imposible. ¿A qué te refieres? En términos de combate y fuerza, ella es superior a mí, de hecho, si todos los guardianes de nivel 100 lucháramos contra ella, tendríamos solo un 5% de probabilidades de triunfar y eso solo sería si todos los guardianes lleváramos equipados ítems mundiales, de no ser así, nuestras posibilidades son nulas. Entonces, la persona que detuvo el avance de los 1500 invasores, fue. Exacto, fue ella.
Ella fue la creación de Tabula Esmaradigna-sama, a través de un ítem mundial como núcleo. Pensar que tal creación estaba dentro de Nasarik. Por esa razón, sería imprudente mostrar hostilidad antes de saber su objetivo, más si ella está con Ain-sama. De acuerdo, pero todos los demás guardianes deberán estar en los pisos designados, no debemos dejar que Morian salga. Todos asintieron inmediatamente. Albedo se dirigió con Pandora a la tesorería usando sus respectivos anillos. Para cuando entraron a la sala donde se encontraba Ains, pudieron ver a este mismo sentado en el sofá y en el lado contrario estaba Morian, mientras que Rubedo se encontraba a la espalda de Morian. Cuando Morian gritó la palabra impostor, mostró una falta de control, una acción que no había mostrado en mucho tiempo. Sus sentidos habían cambiado demasiado, pero incluso tras eso, su ira ante la persona que sabía y conocía los secretos de Ain Sol Goun, estaba enfrente suyo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? No, ¿de qué estás hablando? Y lo principal, ¿quién eres? Las dudas de Ains eran dudas que inundaban su cabeza por algo de tiempo, pero al imaginar de todo lo que el humano enfrente suyo sabía era algo que no podía ignorar. Existían talentos únicos de este mundo, uno de los talentos más destacados hasta ahora era el de Emphirea, quien podía usar cualquier ítem sin restricción alguna. Era esa la razón por la que, para Ains, quizá esta situación no podría ser fuera de lo normal. Si éste poseía un talento innato que viera el pasado de las personas, entonces tendría gran sentido todo lo ocurrido, pero lo único que no entendía, era la razón de su irritación. Hay una mejor forma de saber y conocer todo. Siéntate en una de las sillas y dirigirla hacia mí. Usaré, compartir mente maestra. ¿Por qué? Compartir mente maestra, una habilidad que compartía información, se usaba para mantener informado a las dos partes de los sucesos o recuerdos que se vieron o vivieron. Era algo que usarías solo con un aliado, ya que técnicamente estabas exponiendo tus debilidades como las debilidades de tus conocidos. Tú quieres saber quién soy y yo quiero saber quién eres tú. Esta es la solución más rápida. Morian no estaba furioso porque Ains haya tomado su puesto como Momonga. De hecho, sí estaría molesto, pero no a un nivel donde deseara matarlo. Estaría agradecido de que hubiera cuidado a las creaciones de sus amigos, pero tenía que saber qué pasó en todo el tiempo que no estuvo. Ains accedió a la petición de Morian, ya que en esos entonces no tendría otra alternativa, sin mencionar que la carta de triunfo de Ain Sol Goun había caído en sus manos. Nada podía hacer en esos momentos, ni con la ayuda de los guardianes podían someter a Morian junto con Rubedo. Naturalmente los únicos capaces de poder estar en el mismo nivel que Rubedo, eran los guardianes del octavo piso, pero la aparición de Morian cambió ese hecho. Su manejo de habilidades que todavía eran desconocidas, podrían superarlos y destruirlos. Ains acercó una silla al frente de Morian. Al sentarse, Morian activó la habilidad, y el primer recuerdo que pasó fue sobre la contraseña de miembro, los números 15, 05, 126, era el día de la muerte de su madre. En sus recuerdos, imágenes tristes y dolorosas se mostraban. Ella se levantó temprano para preparar la comida preferida de Satoru. Cuando ella tenía listo la comida, se acercó con una sonrisa, en sus ojos se posaban grandes ojeras, pero no importaba que, su sonrisa no desapareció. Fue en ese momento que su cuerpo se desmoronó, como una flor. Ella se marchitó, su cuerpo cayó al suelo con un fuerte sonido, para luego dejar un silencio horroroso junto con un cuerpo tan débil que parecía que moriría si se le levantaba. Una escena donde él no sabía qué hacer. Después de haberla llevado a un hospital para que la revisara, su madre falleció, su única familia lo había dejado solo, pero aunque esto era algo que nunca pensó vivir, pasó, pero parecía que él no era el único. Estos casos pasaban constantemente en ese mundo, no había futuro en aquel lugar, su destino también sería así. Con ese pensamiento creció. Por fortuna su madre hizo todo lo posible para que él terminara la primaria. Desde ese momento él tenía que sobrevivir en ese mundo gris el día de la muerte de su madre, y la fecha donde le demostraba la cruel verdad de ese mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ambos resoplaron las mismas preguntas. Morian estaba derramando algunas lágrimas, mientras que Ains, quien no poseía ojos, desprendía un aire de melancolía, su recuerdo más triste, su sentido del futuro y el amor que su madre que lo llevó a sobrevivir en un mundo cruel. No tiene sentido. Necesitamos saber más. Ambos estaban de acuerdo en algo, deberían de ver todo. Por fortuna, el tiempo en el que pasaba todo, fue corto, gracias a la habilidad de Morian de manejo del tiempo, y de la presencia de Rubedo, quien portaba la clase de reina del espacio y tiempo. Todos los recuerdos hasta el momento antes de que él llegara a este mundo se intercambió.
Morian y Ainz vieron las mismas escenas, de la misma forma en que ellos las recordaban, las escenas y momentos felices que vivieron se mostraron ante ellos, pero, entonces, ¿qué quería decir? ¿Por qué eran similares? Esas preguntas venían tanto de Morian como de Ainz. Luego de eso, llegaron los recuerdos desde el momento en que fueron transportados a ese mundo, fue en ese momento donde sus recuerdos se separaron. Ainz se encontraba junto con las creaciones de sus amigos, vio cómo actuaba delante de ellos, pasando a ser un gobernante absoluto, pero solo era un humano sin inteligencia alguna. Morian se encontró en un cuerpo humano diferente a alguno que él hubiera visto, Ainz vio cómo lo encarcelaban y lo convertían en un esclavo, solo para luego ser tomado como conejillo de indias, para lograr que un humano controlara la inmortalidad, mejorando a toda la humanidad y posicionándola como la más fuerte de todas las razas, un sueño demasiado diabólico desde su punto de vista. Satoru Suzuki vieron el resultado del poderío humano, un futuro donde los ricos se nutren y los débiles nacidos en la sombra, son usados como esclavos en las empresas y desechados como basura, un mundo donde la humanidad proclamó su poder y su superioridad ante la naturaleza y sus creaciones. No entiendo, ¿eso qué quiere decir? Yo tampoco entiendo, entonces, ¿qué soy y qué eres tú? Dime, ¿recuerdas las configuraciones del juego? Quizá en alguna de ellas pueda estar la respuesta. Las dudas se tornaban claras en la cabeza de Morian y de Ainz, descubrieron el pasado del otro, la verdad de Ainz y de Morian, pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Y qué clase de situación era esa? No, quizá haya un libro de guía en la gran biblioteca, aunque dudo mucho que en estos momentos seas capaz de ir ahí directamente. Bueno, acabo de escapar, ir ahí para que me vuelvan a capturar con otro ítem similar sería muy molesto, y que vayas tú también será un problema. La conversación tranquila siguió, a diferencia del principio no se mostró hostilidad de ninguna de las partes, pero no se sabía la razón de tal tranquilidad, era la melancolía de volver a ver el pasado o alguna clase de apreciación ante el ser delante suyo, lo que sí sabían era que los dos tenían en mente la misma resolución, lograr proteger las creaciones de sus amigos de Ain Sol Goun. ¿Y si usamos deseo a una estrella? Esa es una buena opción, yo lo haré, hay que remediar esta situación. Será mejor, usar el anillo otra vez, me dejará con solo un uso, sin mencionar también que tú eres un clon, deberías de estar bien. Sigo teniendo la esencia del verdadero, también no significa que el original sea mucho más fuerte que yo, después de todo, lo único que nos diferencia es el HP y MP. ¿Podemos cambiar de lugar? Sí, claro, ¿dónde tienes planeado ir? A ese lugar. ¿A ese lugar? Ya veo, está bien, no hay ningún problema. Rubedo, cambiaremos nuestra posición, iremos a la tesorería. Como ordene Momonga-sama. Sigue siendo raro oír ese nombre nuevamente después de tanto tiempo. Desde que Ainz había cambiado su nombre a Ain Sol Goun, nadie lo había llamado Momonga, era por orden suyo que no lo hicieron, pero de igual escucharlo no solo era muy raro, así que se volvería imposible. Después de todo, se le había informado sobre el cambio de nombre a todos los habitantes de Nazarik, así que escuchar el nombre de Momonga se había vuelto extremadamente raro. Ainz junto con Morian y Rubedo se movieron hacia la tesorería, la razón de tal acción era para estar presente en el lugar donde se resguardaban los distintos equipos de los distintos miembros de Ain Sol Goun, ya posicionado en la puerta, Ainz y Morian dijeron la contraseña al mismo tiempo, como para reafirmar el suceso pasado, los dos se sentaron en la sala de espera, donde normalmente se encontraría Actor de Pandora, pero desde que se le dio la misión de interpretar a Momon, el héroe oscuro, este lugar tendía a estar solo y sin protección, se sentaron uno del otro y Rubedo se posicionó a las espaldas de Morian, quien activó el hechizo de supernivel, deseo a una estrella, después de unos momentos, el hechizo se activó, el deseo esta vez fue la respuesta a una pregunta, ¿qué clase de situación es esta y cómo se llegó a eso? La respuesta se le fue dada a la mente de Morian y a Ainz. ¿Con qué eso pasó? Hasta el último momento, malditos administradores, ni siquiera trataron de arreglarlo. Estoy de acuerdo. La respuesta que se les dio fue algo que ellos no esperaban, tanto como Morian y Ainz, eran Satoru Suzuki, y el cuerpo que ellos usaban era solo un avatar, o en otras palabras eran cuerpos vacíos que se llenaban con el alma del usuario. Segundos antes de que el juego Yggdrasil cerrase, ellos intentaron salir manualmente y no ser expulsados como el resto de jugadores, pero un pequeño bug interrumpió el proceso de salida. Anteriormente, en la época en donde el juego era una tendencia, existía un pequeño fallo en el sistema, fallo que los administradores jamás repararon, solo agregaron una contramedida
medida, siendo el guardado de datos. El problema de aquel bug era que el personaje tendía a resetearse y elegía el avatar de nivel 1 de la raza más popular en el momento, que era en casi toda la existencia Yggdrasil, la raza humana. Tras haberse activado el bug, se creó un Satoru Suzuki dentro del cuerpo del avatar Momonga, y el otro que sería el avatar de nivel 1 de raza humana. Existieron dos almas de una sola persona, pero dos almas similares del mismo ser no podían compartir el mismo espacio y tiempo. La barrera que Ogma creó a través del corazón de un Lord Dragón, hizo la realización de la magia salvaje, lo que quería decir que esa barrera permitió que el actual Morian y el otro Momonga existieran en un mismo mundo. Cuando Satoru Suzuki consumió el ítem mundial, Corazón Perdido de Yggdrasil, el alma de este fue remodelado, hasta ser distinto al anterior, pero este seguía siendo Satoru Suzuki. Con el alma renovada, su existencia pasó de ser similar a ser una completamente distinta, permitiendo a Satoru coexistir en el mismo espacio, tiempo y realidad que el actual Ain Soul Goun. Entonces, eso quiere decir que ambos somos Satoru Suzuki. Se podría decir de esa manera, aunque yo soy la copia del original. Entonces, ¿ahora qué? No lo sé. Hay mucho que deseo conversar con los guardianes, pero ahora creo que podrían odiarme. Por cierto, ¿qué pensabas hacer después de esto? Pensaba tomar tu lugar. Después de todo, pensé que eras un impostor que controlaba a gusto a los NPC, pero viendo las cosas que haces, prefiero que lo sigas haciendo tú. Oye, ¿podemos turnarnos? Después de todo, ambos somos las mismas personas, aunque diferentes. Tú puedes transformarte. Lo siento mucho, Majestad, no puedo hacer eso, no soy más que un simple humano, jaja. Quiero vacaciones. Jajaja, eso también querría yo si fuera tú. Bueno, a lo mucho te podré ayudar. ¿En serio? Qué bueno, ahora tendré menos cosas de la que preocuparme. Sí, necesitamos concentrarnos en una sola cosa. Tienes razón. Teocracia Slane, ellos fueron los culpables. Tanto Ainz como Morian, empezaron a liberar un aura asesina y de hostilidad pura. La ira de los dos se concentraba en una sola cosa, el control mental de Shaltear, la causa de que ella tuviera que morir. Morian al ver la escena de los momentos en que Shaltear fue controlada, su ira se desprendió. Pensar en cómo sus queridas creaciones luchaban y se mataban entre ellos era algo que él tampoco quería ver, y si él hubiera estado en los zapatos de Ainz, habría hecho lo mismo, de eso estaba seguro. Era esa la razón de su ira hacia la teocracia, quienes eran poseedores de un ítem mundial, que tendría el poder de controlar mentes, caída del país y del castillo. Ainz por otro lado, estuvo buscando innumerables veces. En ese tiempo las sospechas recaían en dos países, la teocracia y el Consejo de Agrand, pero tras una intensa búsqueda, se halló también que la magia salvaje poseía cualidades de un ítem mundial, añadiendo más posibilidades. Pero entonces, Morian le mostró todo. Su clon de nombre Satoru Suzuki, sufrió un lavado del cerebro, parecía que estaban reuniendo fuerza para combatir al reino hechicero. Si ellos poseían un ítem de nivel mundial, capaz de realizar tal cosa, entonces los llevaría a ser los principales responsables de lo ocurrido con Shaltear. Rubedo, todo está bien ahora, rehabilita las configuraciones iniciales. Como ordene, entonces, ¿cómo debería de proceder ahora? Cierto, ahora que todo está claro, de alguna manera, hay que solucionar la situación actual. Si dices que soy un miembro nuevo no presentado oficialmente, no lo sé, las reglas impiden que los humanos sean miembros de Ain Soul Goun. Entonces, un amigo. Amigo del gremio, eso podría funcionar. Está decidido entonces. Rubedo, como te había dicho antes, yo soy Momonga, pero tras cerciorarse minuciosamente, se llevó a cabo una respuesta. Ambos, él y yo, somos Momonga. No espero que comprendas la situación, ya que es muy complicado. Así sigue cumpliendo tus funciones normalmente, como si nada hubiera pasado. Como ordene, Momonga-sama. También deja de llamarme Momonga, dime Morian, será mejor, así no habrá confusión alguna. Será lo que usted diga, Morian-sama. Entonces, Ainz, con esto dicho, debo de contarles sobre esto a todos los demás. Ellos todavía piensan que alguien se infiltró y robó el puesto del líder del gremio. Eso será necesario, necesitamos toda la ayuda posible. Claro, después de todo, Ainz-sama está tratando de conquistar el mundo. Eso es, ¿cómo decirlo? Fue algo que no pude evitar. Jajaja, no sé cómo se llegó a ese asunto, aunque pueda que sea culpa de las palabras sin sentido que normalmente digo.
He aprendido a no decir cosas como esas, cada vez que decía algo, ellos se lo tomaban como la máxima prioridad. Bueno, vamos a... Ain-sama, Morian-sama, dos seres acaban de ingresar en la tesorería. ¿Quiénes son? Es mi hermana Albedo y el guardián de la tesorería, actor de Pandora. Supongo que el tiempo llegó antes de lo previsto. Ains y Morian habían decidido formar una especie de mentira, haciendo la existencia de Morian, de alguien que ya conocía a todos los miembros y a Ains mismo, así que se podría tomar como amigo íntimo de todo Ains Olgoun y de todos sus integrantes. Albedo y Pandora se acercaron al sofá donde estaban sentados Ains y Morian. Cuando ellos vieron a Ains se apresuraron y trataron de tomar a Ains para poder escapar. Ellos sabían que no podrían ganar contra Rubedo, pero si había la posibilidad de que Ains escapara, entonces, morirían para lograr tal acción. Esa debió haber sido los acontecimientos del pasado, pero el mismo Ains los detuvo con sus palabras. Esperen. Contrólense un poco y acérquense. Ambos se miraron confundidos ante las palabras de Ains, pero si este decía que debían acercarse, entonces no tenían por qué dudar. Albedo y Pandora se posicionaron a la espalda de Ains, y fulminaron con la mirada a Morian, quien llevaba las mismas vestimentas que cuando luchaba con ellos. Dichas prendas habían sido creadas con el maná que poseía. Las miradas se deslizaron de Morian a Rubedo, quien estaba posicionada atrás de Morian, y tenía una mirada fría y sin emociones. Albedo y Pandora dirigieron la mirada de vuelta a Morian y sus miradas se detuvieron en la mano derecha de Morian, ya que este mismo estaba portando un anillo de Ain Solgoun. Hola de nuevo muchachos. Morian lanzó un saludo ignorando el aura hostil que ellos desprendían. ¿Tú, cómo? Albedo y Pandora estaban horrorizados con la escena donde un humano estaba portando el anillo de Ain Solgoun. Un simple humano portando tal valioso objeto era algo que ellos no podían ignorar, y si los demás guardianes de piso estuvieran en aquel lugar, entonces pensarían de la misma manera, estaban seguros de eso. Esperen, Albedo, Pandora, escuchen con calma. Ain-sama. Ambos estaban sorprendidos de cómo Ains no mostraba alguna molestia alguna ante tal situación, causando la confusión de los dos. Primero que nada, déjenme decirle esto, buen trabajo, actuaron de la manera correcta, han pasado la prueba. ¿Prueba dice? ¿A qué se refiere, Ain-sama? Esto es una prueba o un simulacro ideado por mí, claro, con la ayuda de Morian. Ain-sama, ¿quién es este humano llamado Morian? Supongo que era de esperarse, ustedes nunca lo conocieron. Morian, aunque no era parte del gremio de Ain Solgoun, era un gran amigo, nos prestaba ayuda en caso había algunos inconvenientes. ¿Un amigo? Entonces, ¿el anillo, por qué? Esta fue mi decisión. Después de todo, por las reglas dictadas de Ain Solgoun, solo se permitía el ingreso a las razas heteromórficas y otros estándares. Pero en este mundo, aferrarse a tales reglas es algo que no se puede hacer. No es que lo esté volviendo el miembro número 42, solo le di el anillo como un pago y como una recompensa. Entonces, todo lo que pasó. Ah, exacto, todo fue idea mía. En el pasado hicimos que varios grupos entraran a la tumba por varias razones, con eso logramos probar que las trampas funcionaban correctamente sin ningún inconveniente, pero no estaba seguro de que tanto funcionario en gente que tuviera mayor nivel. Me gustaría explicar el resto a todos los guardianes, por favor, llámalos a la sala del trono. Como ordene, Ain-sama. Aún con algo de confusión ambos se dirigieron a obedecer las órdenes de Ains, juntaron a los guardianes y les explicaron que todo había sido un simulacro ideado por el mismo Ains con tal de ver el funcionamiento de las defensas en tales casos. También se les informó que la invasión de Morian había sido también idea de Ains y que este mismo no representaba peligro alguno para Nasharik. Likan estaba en el gremio de aventureros, lugar donde se suponía que debería de encontrarse con uno de los integrantes de Red Drop. Se suponía que debería de esperar a uno de los integrantes para que éste lo llevara hasta una zona donde podrían luchar abiertamente, o al menos ese era el plan. Como lo pensé, no va a venir nadie, ya he esperado casi todo el día, ya está oscureciendo, será mejor que me rinda a esperar. Likan esperó, pero como nadie había llegado, se enfocó en buscar a Asut, puso localizar en toda el área de la ciudad, logrando dar con su paradero. Se encontraba en un hotel de alta gama, pasiendo que sería el lugar donde ellos se hospedaban.
Lican no esperó mucho e invocó a un familiar en forma de búho y lo envió hasta esa zona, vio a través de los ojos de la ave, y se teletransportó directamente hasta ese lugar, pero decidió no ingresar abruptamente en la habitación donde estaba Asud, no por malos modales, sino porque actualmente se encontraba acompañado de algunas mujeres y estaba ocupado moviendo las caderas. Lican no quiso entrar abruptamente en tal escenario, así que esperó en el techo del edificio hasta el momento en donde las mujeres salieron del lugar. Fue en ese momento que Lican ingresó usando invisibilidad perfecta. Parece que nadie está en la habitación, así que, hola, soy yo de nuevo. ¿Tú otra vez, qué quieres? Parece que nadie vino al lugar acordado, pensé que tal vez lo hayas olvidado, así que vine personalmente. No te cansas, ¿verdad? Entiéndelo de una vez, no te dejaré ingresar a mi grupo, no importa lo que digas. Por eso te digo que deberíamos de luchar, si ganas haré todo lo que quieras y si yo gano me dejarás temporalmente unirme a tu grupo. La parte de si yo gano haré todo lo que quieras, dilo cuando seas una hermosa mujer, quizá así me anime. Lican lanzó un resoplido por las palabras de Asud, si bien quería entrar en un grupo adamantita para obtener información, tal vez la opción de iniciar desde cero no parecía tan mala opción, pero eso era algo que no podía hacer, ya que él estaba priorizando la recolección de información, ignorarla y seguir las reglas, solo causaría que él no poseyera datos importantes de la cual él debería de informar a los demás. Eres un poco aguafiestas, está bien. Si me ganas, te puede decir la ubicación de tu sobrina, la Kius Albion Dale a Indra, miembro y líder del grupo Adamantita, Blue Rose. Asud se quedó mudo ante tal declaración, ya que esta propuesta era algo que él podría haber estado esperando, como su tío, respetaba las decisiones que ella tomaba, pero desde que su hermano le hizo jurar que cuidaría a sus hijos, este hizo todo lo posible por cuidarlo como prometió, siendo esta la principal razón por la que aceptó ir a el encuentro entre ellos y la teocracia. Él era alguien que se aventuraba en varias cosas peligrosas, pero desea como fuera, aún se preocupaba de su familia. ¿Eso te interesa? Entonces, eso será. Ella actualmente se encuentra en lugar desconocido, aunque parece que se tomó con un dragón muy fuerte, se encuentra viva, está junto con su grupo. ¿Y tú cómo sabes eso? No parece que seas de por aquí, ¿tú? ¿De dónde vienes? Vengo del sur, es una de mis habilidades, clarividencia. En primer lugar, deberías de haberte preguntado cómo fue que encontré. Cierto, pero ahora eso no me interesa, largo, tengo sueño. Entonces nos veremos otro día. Asud no necesitaba a un nuevo integrante, si bien su grupo estaba completo y no necesitaba a nadie más, en estos momentos no reclutarían a nadie más, ya que poseían el apoyo de una persona muy poderosa, poniendo al nuevo integrante en una cuerda muy floja, en la que su vida podría peligrar si no podía con tal presión. Como Lican había prometido, volvió el día siguiente, pero este ya se había movido de ubicación. Lican lo siguió hasta el lugar nuevo, aunque por fortuna de Lican o, de Asud, se encontraba junto con todo su grupo, quienes estaban a punto de aceptar una misión nueva, donde tendrían que investigar una mina abandonada que apareció en un colapso de rocas en las cercanías de una montaña. La misión es simple, es recolectar los minerales que están presentes en ese lugar. Se dice que la mina fue invadida por diferentes criaturas que impedían el ingreso de las personas, así que, parece que, en el lugar, podría haber distintos minerales, entre ellos está el mitril y adamantita, también parece haber gemas y una mina de oro, en otras palabras, es un nido de bestias. Suena interesante, ¿qué dice usted, jefe? Por mí está bien. Disculpa, ¿puedo ir yo también? Todos se pusieron en alerta máxima cuando Lican apareció. La razón fue simple, él había usado invisibilidad perfecta para esconderse y ver todo. Aunque a su dejó de sorprenderse de cómo aparecía, los integrantes de todo su grupo parecían que nunca habían oído siquiera la mísera mención de tal individuo. Lamento si los asuste, y bien, ¿qué me dices, Asud? Eres algo persistente, ya te dije que no. Bueno, iré de todas maneras, también llamó mi interés ese lugar. Asud-san, ¿quién es? Es solo un acosador, ignóralo. El grupo de Red Drop estaba compuesto de un clérigo, un mago arcano capaz de lanzar magia de nivel 4 y también era un especialista en el combate cercano usando el bastón que portaba como arma contundente, un guerrero que usaba un gran hacha, el ranger del grupo, especializado en el tiro con arco y el combate cercano, donde se usaba dos estoques y Asud. Además de ellos también había un enano herrero que normalmente se encargaba de darle mantenimiento a las armas de todos y en algunos casos, podía crear algunas armas rúnicas, cada uno pertenecían a un nivel sorprendentemente alto. Su
su poder de batalla conjunto debería de poder igualar la fuerza de Asuth cuando éste llevaba su equipo, causando que sin aquella armadura, Asuth se vuelva el miembro más débil del grupo. Asuth ignoró a Lican, mientras todos se preparaban para su viaje. Cuando llegó el momento de partir, Lican los siguió desde una distancia considerablemente lejana, aunque parecía que solo el ranger del grupo podría verlos, Lican los veían claramente gracias a sus distintas habilidades. El uso del anillo de sustento le permitió abstenerse de los alimentos. A Asuth le pareció raro las acciones de Lican, ya que, en los momentos en que ellos paraban para descansar, él también paraba, pero en todo el viaje, jamás se acercó. No sabía si era por alguna razón en específico, solo sabía que era muy raro viniendo del tipo que se quedaba a escondidas oyendo las conversaciones de otros. Al llegar a la mina abandonada, lo primero que sintió el clérigo fue la presencia de no muertos en el lugar. Cuando se dio el ingreso, se divisó múltiples esqueletos tanto humanos como semi-humanos. La gran variedad de huesos de diferentes tamaños y formas, llenarían de terror a todo aquel que pasase en el lugar. Desde ese punto, siguieron bajando silenciosamente. Ya no veo o siento a ese sujeto. Jefe, ¿está seguro de que está bien que nos siguiera? Él también es un aventurero. Si nos sigue y no puede sobrevivir, entonces, no había razón alguna por la que querría entrar a nuestro grupo. Ciertamente, siento su presencia algunas veces y otras veces no. Es alguien excepcional. Poder ocultar su presencia a tal grado es algo que casi nadie podría hacer. Casi nadie, supongo que te refieres al sujeto de aquella organización. Exacto, jamás pude sentirlo, aunque parece que ese sujeto usa una manera distinta a la de este. En serio, entonces es otro prodigio. Basta de charlas, estamos en territorio hostil, además parece que tenemos compañía. Son guerreros esqueléticos, hay como 20. Entonces a trabajar. El grupo de Red Drop luchó contra los no muertos sin el uso del traje de poder de Asuth y de la magia misma. Necesitaban prepararse y guardar la suficiente fuerza para después. El nivel de esos guerreros esqueleto no era tan alto para ellos, incluso podían ser derrotados por uno solo de ellos, pero eso causaría el cansancio de uno de sus miembros, causando que éste podría ceder más rápido en algún momento de crisis. Llegado hasta más al fondo, las luces que normalmente se colocaban en las minas, se trataban de cristales de iluminación, pero en un punto desconocido, tales cristales desaparecieron, por lo que empezaron a hacer uso de la magia luz continua, ya que al estar en una mina, les impedía hacer uso pleno del fuego, que podría ser peligroso en una mina. El avance siguió de una manera ordenada y sin ningún contratiempo. Los no muertos posicionados en aquel lugar, eran fácilmente derrotados. También había arañas gigantes, pero estos fueron derrotados de igual manera. Parecía que su viaje había terminado, ya que habían llegado a lo más profundo de la mina. En el lugar, no había nada más que piedras, y aunque había iluminación suficiente, no pudieron ver nada valioso, pareciendo ser que la única cosa que podían encontrar en aquel lugar eran piedras y tierra. Ya me parecía muy fácil, no hay nada. En aquel lugar de mayor altitud y de donde todavía se veía picos metálicos, se pudieron ver vacíos en donde deberían de haber gemas o distintos metales, pero las cosas no habían terminado de una manera normal y sobre todo natural. Hola, sí que tardaron. El hombre que estaba delante de ellos y que apareció como por arte de magia, fue Lican. Detrás de él, también se pudieron ver distintas cosas. Habían una montaña completa monedas de oro, algo que dejó confundidos a todos, ya que se encontraban en una mina. No sería raro encontrar oro, pero sí lo sería convertido en monedas. También había distintas gemas de múltiples colores y por último, que llamó la atención a todos, el cadáver de miles de murciélagos gigantes. De repente aparecieron como por arte de magia, había cientos de ellos y encima de todos ellos, se encontraba Lican ileso y sin ningún signo de haber siquiera hecho un esfuerzo. Los NPC de Nazarik se reunieron en la sala del trono, posicionados en los pies del trono de reyes, esperaron el ingreso del amo de la tumba, ser supremo de la muerte y el rey del reino hechicero, Ain Sol Goum. Después de algunos minutos de espera, en donde ellos esperaron con la cabeza agachada ante el trono vacío, su amo llegó. Atrás de él, se encontraban dos personas, una era Rubedo y el otro era Morian. Luego de que éste se sentase en el trono, Rubedo se arrodilló como el resto de los guardianes y Morian también lo hizo, esto como muestra de respeto hacia el ítem mundial el trono de reyes. Gracias por haberse reunido rápidamente. No somos merecedores de recibir tales palabras. Pueden ponerse de pie, necesito explicar la situación a todos, por favor mantenga su atención, ¿entendido? Como ordene Ain Sama. Bien, entonces, explicaré.
El individuo que está ahí, de nombre Morian, es en realidad un amigo y colega de todo Ain Sol Goun, no formó parte de tal, pero no podía ser menospreciado por eso, ya que él mismo estuvo mucho antes de la creación de la gran tumba de Nazarik. Hace un tiempo, él se puso en contacto conmigo, al parecer él había sido transportado a este mundo al igual que nosotros, él lleva el mismo tiempo que nosotros, pero él se quedó aislado en todo ese tiempo, en algún momento de ese aislamiento, se puso en contacto conmigo, el suceso se llevó de una manera clandestina y ocurrió casi al final del proyecto de Demiurge en el Reino Santo. Fue en ese momento que le encargué una cosa, tras pasar el tiempo, la información que reunió se me fue entregada en este día, pero antes de que Morian se hiciera presente, se decidió que debíamos probar las defensas de Nazarín nuevamente y las medidas que ustedes tomarían en caso de un ataque, era esa la razón principal de por qué Morian atacó la tribu de hombres lagarto con tal de llamar la atención de todos, llegados a ser capturado, se le dio mucho más realismo usando uno de los ítems de captura más poderosos que posee Nazarik. Si piensan que fue malgaste de recursos, está bien, pero no se puede probar nada, si no se toma las cosas con total seriedad, esa es la explicación que les puedo ofrecer. ¿Alguno tiene preguntas? Ain-sama, deseo hacer una pregunta a nuestro invitado, Morian. De acuerdo. Demiurge parecía que estaba algo curioso con Morian, así que lo miro detenidamente y entonces. Primero que nada, disculpe las acciones que se tomó contra usted. No te preocupes, en mi caso, yo no sentí nada. Esas palabras quizás hirieron un poco el orgullo demoníaco de Demiurge, ya que este parecía un poco disgustado. Déjeme preguntar, en la batalla que tuvo usted contra nosotros, ¿cómo nos calificaría? Supongo que un 7 de 10. Su trabajo de equipo fue bueno, pero cada uno esperaba hacer un daño crítico a toda costa, mientras que otros, analizaron demasiado las cosas, ocasionando que el curso de la batalla cambiase radicalmente. Ya veo, entonces supongo que todavía nos hace falta más crecimiento en esos temas. Ain-sama. ¿Qué pasa, Aura? Tengo una pregunta, ¿qué misión le asigno a Morian? Encontrar al responsable del lavado de cerebro en Shaltear. Todos se quedaron mudos y sin ningún signo de siquiera empezar a hablar. En todo el tiempo, se había considerado la participación de varias naciones involucradas en ese incidente, los países que tenían mayor posibilidad, eran la teocracia y el Consejo de Agrande. Entonces. Exacto, Shaltear, ya se sabe el responsable, o, mejor dicho, los responsables. El lavado de cerebro ocurrió a través de un ítem mundial y no de la magia salvaje. El ítem mundial se llama, Caída del país y del castillo, el país que hace utilidad del ítem es la teocracia Slane, y la portadora es ella. Morian creó un holograma de sus recuerdos, en aquella imagen se vio a una anciana que vestía un vestido chino tradicional de color blanco, con bordados de un dragón oriental. Todos se quedaron con una gran hostilidad e ira hacia un enemigo que en el futuro asesinarían, sobre todo, Shaltear, quien estaba sufriendo hasta ahora, ese trágico error. En algún lugar del mundo, ellas se encontraban ilesas, habían sido mandadas por los aires, pero el choque con el suelo, no parecía haberles causado algún daño, lograron escapar de un terrible destino, pero la verdadera sorpresa ocurrió en el camino de regreso, ya que ellas no deseaban vivir a la causa de la muerte de alguien. Evileye, ¿cuánto te falta para reponer tu maná? Es solo medio día más. Sin embargo, todavía me sigue sorprendiendo. Concuerdo, ¿qué pasaría si lo despertamos? Ya basta, tía, Tina, déjenlo descansar. Después de todo, él mismo dijo que no podía poseer mucha fuerza y que con el paso del tiempo, desaparecería. Lakius, te veías muy contenta con esa armadura, aunque eres una sacerdotisa. No, eso no es cierto. La líder malvada se sonrojó. Una tsundere. No es cierto. Ya basta. Saben, con tanto escándalo, no puedo conciliar el sueño bien. Se despertó. Que una espada no puede dormir tranquilo. Perdóneme, ya vieron, eso es a causa de sus escándalos. Pero en serio, eso es increíble viejo, sigues pareciendo un parásito en la espada demoníaca Kilineiran. ¿En serio sigues con eso? Pero ciertamente es usted increíble, Souta-sama. Gracias, Evileye-san. Fin del capítulo 15. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.